Bueno amigos, y en esta parte del programa a mí me da mucho gusto, primero, conversar con un gran amigo. Él es Gabriel Díaz, vicepresidente de Tecnología y Seguridad de Digitel. Es un gran amigo. Y la segunda es que me trae buenas noticias sobre las acciones que tiene esta operadora en el estado de La Guaira. Y es importante, y lo conversaba minutos antes con Gabriel antes de entrar al programa, de dar esa información o dar el verdadero panorama de lo que están haciendo las operadoras en este momento, el trabajo titánico que están haciendo para restaurar. Hay que recordar que muchas de las celdas que contenían estas operadoras estaban ubicadas sobre sitios que ya no existen, sobre sitios que se perdieron y por lo tanto esas celdas se dañaron. Y hablar ahorita que en el caso de Digitel han recuperado cerca del 92% de sus operaciones en La Guaira, con varias acciones que me las va a estar contando Gabriel en este momento. Yo creo que es una labor titánica. Y también resalto la actividad conjunta de las tres operadoras para un objetivo común, y es mantener el estado de La Guaira comunicado, cosa que felicito, y aprovecho la oportunidad, Gabriel, para que a través de ti vaya a todo ese equipo de Digitel en La Guaira un saludo de apoyo, un saludo de agradecimiento de parte, en este caso mío, pero yo creo que muchos están agradecidos por eso. Gracias, Gabriel, por estar con nosotros aquí. No, sin duda, muchísimas gracias por el espacio. Nosotros en Digitel, desde la línea presidencial, Luis Bernardo Pérez, el grupo directivo, la junta directiva, estamos realmente enfocados a esta contingencia. Desde el momento número 1 de la contingencia, nuestra prioridad fue mantener la conectividad y la comunicación para poder generar esa atracción necesaria de conectividad en las comunidades y en las personas. Nuestro equipo de operaciones, de tecnología, de seguridad, comunicaciones, ese plan de contingencia que se generó el día 1, ese plan de comunicación de crisis, nos ha permitido poder afrontar esta tragedia, ¿no? Una tragedia muy, muy grande, ¿okay? De magnitudes no esperadas. Estamos hablando de un doble terremoto, algo que normalmente no suele ocurrir en este tipo de fenómenos. Y efectivamente nuestra infraestructura se vio afectada, pero podemos decir que al día de hoy, en base a nuestro monitoreo constante, a la gran labor que ha hecho todo el equipo de Digitel, de lo cual me siento muy orgulloso, ha permitido poder recuperar un número mayor al 92% de nuestras operaciones en el estado de La Guaira. Ojo, nuestra infraestructura de data centers no se vio afectada, ¿ok? Pero sí nuestra transmisión y algunos sitios claves. De eso que quería comenzar contigo, Gabriel, justamente, ¿cómo se prepara una operadora para este tipo de desastre? ¿Ok? Porque mucha gente dice, bueno, nada, los agarró y no sabían nada. Pero uno que ha estado conversando contigo, ha estado conversando con Daniel, con Luis Bernardo, sabemos que hay redundancia y que hay una planificación y hay un plan de contingencia en un momento determinado para algunas situaciones, no para todas, pero que se pueden, con algunos ajustes, poner en práctica. ¿Tenía Digitel, en este caso, un plan de contingencia para un desastre natural, para una emergencia de este tipo? Sí, tenemos un plan de continuidad de negocio. Ese plan de continuidad del negocio está amparado en 3 normas fundamentales, que es garantizar el servicio, una segunda norma que es garantizar la seguridad de las personas, y un tercer punto que tiene que ver cómo ir evaluando y evolucionando el monitoreo constante del servicio, ¿no? Okay. Ese plan de continuidad de negocio se activa desde el momento 1. Ese plan de continuidad de negocio está basado en las normas ISO, en las normas internacionales, ¿ok? Se forma un comité de continuidad del negocio. Ese comité maneja todas las informaciones. Lo primerito que hicimos fue evaluar impactos y entender bien cómo estaba la capacidad de nuestros data centers, porque los data centers están desplegados con una función georredundante. Recuérdate que Digitel tiene 2 grandes data centers en Venezuela, uno en Caracas y otro en Valencia, ¿ok? Próximamente va a venir Maracaibo y Lechería. Y si bien es cierto, el evento se centra en La Guaira, con la magnitud que vivimos y todos observamos,
desde el momento uno entró una contingencia para buscar recuperar el servicio, sobre todo los anillos de fibra. Ajá. Nuestra fibra es muy aérea y depende de muchos sitios que están ubicados en grandes edificios, ¿ok? Que servían de distribución natural para el servicio de telecomunicaciones en el Estado. El equipo de operaciones con Daniel Abraham, que para nosotros el equipo de operaciones ha hecho un trabajo magnífico. Desde el momento uno empezó a identificar cómo ir recuperando cada uno de los anillos para restablecer la comunicación. Lo que ocurrió en Venezuela ha ocurrido en Turquía, ha ocurrido en Chile, ha ocurrido en México. Cuando hay desastres naturales que afectan la infraestructura de las grandes edificaciones o de los mástiles de las torres principales, se ven este tipo de afectaciones. Lo importante es tener un plan, claro, con una planificación de ingeniería, que fue lo que utilizó el equipo de operaciones y que fue supervisado directamente por Luis Bernardo, nuestro presidente, de ver cómo ir recuperando cada uno de los saltos para restablecer el servicio. Es que hay que decir, Gabriel, que había fibra, sí, que fue picada literalmente por los desplomes, por diferentes factores, y había que recuperar todo eso. Y ustedes empezaron a desplegar primero unidades móviles, celdas móviles, que permitieron empezar a tener esa operación activa. Y segundo, Conatel autorizó la utilización de Starlink para los mensajes de texto, que también sirvió para apoyar las operaciones. Cuéntame cómo fue ese despliegue de la unidad, de las unidades móviles, en qué sitios se ubicaron y cómo es esto de Starlink. Porque mucha gente dijo, voy a navegar ahora por Starlink. No, fíjate que no sé si vieron recién las noticias de Chile. Chile también está pasando por procesos de inundaciones bien profundas en el país y siguieron el plan de contingencia también con Starlink, ¿no? Pero me voy a regresar. En nuestro caso, nuestra operación, nuestra fibra está mucho por aire, por el DWDM, ¿sí? Sí. Y eso nos permitió ejecutar maniobras, operativas y ingeniería con planificación para poder brindar y recuperar el servicio en los sitios afectados. Recuérdense que no solamente se afectan los sitios por temas relacionados con la transmisión, sino también con la energía, ¿ok? Claro. O si pierdes completamente el site, que tuvimos casos donde nos perdimos completamente el sitio, donde la infraestructura ya no era segura y utilizable para brindar el servicio de telecomunicación. Claro, seguidamente a eso nace una colaboración conjunta, el Estado venezolano más los acercamientos que se han tenido con Starlink, y se activa el servicio de SMS por emergencia en donde no existiese la cobertura digital. Ojo, esto es un punto importante porque correcto, había sitios donde sí había todavía señal de digital. El móvil por preferencia se iba a registrar en la red digital si conseguía su localización, ¿sí? Okay. Si no conseguía su localización, iba a buscar la segunda alternativa, que es utilizar el satélite de Starlink, ¿ok? O la solución de Starlink, vamos a llamarlo de esa forma, que es la denominación correcta para poder generar SMS en un momento de emergencia. Pero Digitel, adicionalmente, entendiendo que teníamos que profundizar también la recuperación de los sitios, en los sitios donde no podíamos llegar con nuestros enlaces de microondas o con una fibra física, colocamos Starlink para sacar el báculo. O sea, conectamos radiobases directamente a los satélites de Starlink. Ok. Interesante. Definitivamente, o sea, es que mucha gente puede pensar, Gabriel, y te hago la pregunta, que fueron haciendo improvisaciones para poder llegar a todo eso. ¿Eso estaba en el plan o nunca se Los medios alternativos siempre están dentro del plan de contingencia. En el plan de contingencia se tienen identificadas diferentes variables y tecnologías que se pueden usar para poder recuperar el servicio. ¿Y ustedes ya sabían que hemos evaluado durante muchísimo tiempo la tecnología de Starlink como un complemento necesario para llegar a los sitios donde nosotros no tenemos cobertura hoy? Pero siempre he pensado en ecosistemas de emergencia como el que fue en este momento que se presentó. Qué interesante. Amigo, estamos conversando con Gabriel Díaz, él es el vicepresidente de Tecnología y Seguridad de Digitel. Estamos conversando sobre el despliegue que ha hecho esta operadora en el estado de La Guaira después del 24 de junio. Gabriel, sí. Una de las cosas que se ha comentado fuertemente es que el cable submarino que conectaba a Venezuela o una parte de Venezuela con internet se vio afectado a 1.800
kilómetros, creo que es, metros, kilómetros, me falla la memoria. A nivel de profundidad. A nivel de profundidad. Sí. Y resulta que afectó al Internet. El planteamiento que ha tenido Digitel en este momento es un planteamiento de ofrecer Internet a través de 5G. ¿Cómo sigue ese plan ahora? ¿Le afectó eso a Digitel? ¿Cambió la estrategia de Digitel para ofrecer ahora en el estado de La Guaira 5G? ¿Tienen un nuevo plan? Porque yo, o sea, conociendo al señor Luis Bernardo, sé que siempre se le ocurre algo. Bueno, el primer punto sobre el cableado submarino, Digitel también pensando en la georredundancia y la continuidad de negocio, nosotros tenemos dos bocas principales de Internet, ¿okay? Nuestras bocas no se vieron afectadas. O nuestros proveedores que nos dan la entrada al Internet o la salida de Internet de Venezuela no se vieron afectadas. Y eso nos ha permitido también nosotros poder... Entonces no tuvieron fallas de Internet. No, nosotros no tuvimos una falla directa de Internet. Ok. Sí, evaluamos directamente cómo se comportaban nuestros sistemas a nivel de lo que sería la comunicación a Internet para velar que todo estuviese funcionando y dar la capacidad y el throughput necesario para que la red pudiese soportar la gran demanda de tráfico, ¿ok? Nuestros picos de tráfico o nuestras cargas de tráfico durante el evento, posterior al evento, más los días subsiguientes, los eventos deportivos mundiales, hemos tenido incrementos importantes, ¿ok? Y la red ha performado de acuerdo a lo esperado. El segundo punto. Luis Bernardo está trabajando muy de cerca y todo el equipo de continuidad del negocio, el equipo comercial, el equipo de operaciones y de tecnología, en entender bien cómo abordar las necesidades ahora que van a surgir dentro del estado de La Guaira. ¿Sí? Ese plan me interesa muchísimo. Ese plan está en un proceso de revisión y de constante evolución, ¿ok? Donde primero nos estamos centrando en entender las necesidades de nuestros clientes, ¿ok? Ese plan está siendo hoy no solamente construido, sino evaluado para ver cómo vamos a atender las necesidades en el estado de La Guaira. La presencia de Digitel en el estado La Guaira es permanente y es constante. Y en base a esa presencia se está evaluando cómo vamos a atender las mejores necesidades. Habrán tecnologías como la de quinta generación que seguramente vamos a buscar desplegar y brindar en el estado de La Guaira para poder subsanar algunas demandas de conectividad específicamente de las comunidades y las personas. Pero la estrategia se va a evaluar conforme pasemos los primeros días subsiguientes al evento. ¿Ok? En este momento, nuestro foco principal es garantizar la conectividad en el estado de La Guaira, que las comunidades puedan contar con el servicio, entender bien el estado en que quedan las instalaciones críticas del estado de La Guaira, ¿okay? Y a partir de ahí formular un plan de trabajo que permita, como bien dices tú, evaluar cuáles son las tecnologías adecuadas que deberíamos emplear para subsanar algunas demandas de conectividad. A ver, Gabriel, no es solo La Guaira. No. Nos vimos afectados en el Distrito Capital. Hay afectaciones en Maracay, en Valencia, en algunos estados, en otros no, gracias a Dios. ¿Cómo está la situación de Digitel en esos estados? En Caracas en este momento, ¿cómo está la red? ¿Cómo se maneja la red? ¿Qué afectación tuvieron ustedes en Caracas y en otros estados? Mira, en el caso de la región metropolitana, en el caso de Caracas específicamente, no tuvimos una afectación real, ¿ok? De acuerdo a nuestro monitoreo y evaluación constante, la red se ha mantenido sin pérdida de calidad de servicio, ¿ok? Se está también trabajando con equipo en campo, evaluando y supervisando cada una de las instalaciones de Digitel a nivel nacional y sobre todo en las zonas afectadas. ¿Okay? Eso nos está permitiendo poder evaluar mejor cuál es el estado real de nuestras instalaciones. Lo que te puedo mencionar acá es que en el caso de las otras zonas afectadas, apartando La Guaira, nuestra operación está funcionando sin ningún tipo de inconveniente. ¿No hay afectaciones? No hay. Ahora, un poquito conocer, Gabriel, ¿cómo ha sido el tráfico? Porque desde el punto de vista que si te ven afectadas una gran cantidad de celdas, mucha gente quiso entrar también por eso. No se armó un cuello de botella, no hubo una contención de alguna manera. ¿Okay? El plan de contingencia
contempla recuperar el servicio, no la optimización de la red. Ahora se va a entrar en un proceso de optimización, ¿sí? Ok. O sea, primero el plan de vamos a contingencia, levantamos vamos a el servicio, levantarla. brindamos la conectividad, recibimos más tráfico del que ya teníamos, ¿ok? Ok. Estamos hablando de unos porcentajes por arriba del 10% más de tráfico, específicamente en el estado de La Guaira, ¿ok? Claro, tienes un gran volumen de rescatistas. Digitel prestó apoyo con líneas telefónicas, una gran cantidad de cosas que son conocidas por todos los medios a nivel nacional. Por eso te digo, Digitel tiene presencia en el estado de La Guaira, ¿sí? Ok. Y hemos permitido o hemos habilitado carrier aggregation, que es utilizar mayor capacidad de espectro para poder generar mayor ancho de banda necesario para ese throughput que necesitan los usuarios. Entonces, claro, el equipo de Digitel, haciendo el plan de continuidad de negocio, garantiza el servicio, lo levanta, lo recupera, entra muchísimo más tráfico. Ese tráfico ahora se está evaluando, ¿ok? Se abren nuevas capacidades y ahora esas capacidades seguramente en las próximas semanas van a pasar por un proceso de optimización. Hay que entender que no necesariamente la topología que está en La Guaira es la que se va a quedar como definitiva. Claro. ¿Ok? Hay que entender la infraestructura, cómo quedan realmente las zonas de cobertura. Creo Hoy que hay un replanteamiento total de ubicación de celda, ubicación hasta de la fibra que es aérea. va a pasar. Seguramente el equipo de operaciones, conjunto con el presidente de la compañía, van a evaluar muy bien esa infraestructura para poder sacarle mayor provecho a los recursos que nos brinda la tecnología de Digitel. No quiero que se me vaya el tiempo, Sí. Gabriel, sin que hablemos de las siguientes acciones, lo que ustedes han anunciado en esta semana, han anunciado, bueno, desde el fin de semana pasado, anunciaron unos nuevos planes y liberación de megas, liberación de una cantidad de planes especiales para los usuarios de Digitel en la zona. No sé si es en la zona específica de La Guaira, eso quiero Sí. que tú me lo digas, o los usuarios que podemos estar en Caracas o que pueden estar en Maracaibo también aplicarían ese tipo de plan, ese beneficio que está sacando Digitel ahorita. Bueno, pero hicimos otras cosas también tecnológicas, entendiendo también la realidad del país, entendiendo que también el país tiene que seguir evolucionando, que el país también necesita ahora que la tecnología con su innovación genere nuevos beneficios también para el ecosistema social. Lanzamos inteligencia artificial para la atención del cliente, el IVR conectivo, ¿ok? Eso ha permitido que nuestra comunicación con nuestros usuarios sea muchísimo más ágiles, ¿ok? ¿Cómo beneficia eso? Oye, fácil, porque tú llamas ahora y él interpreta tu intención con tu voz, y algo que durabas 4 minutos en una operación, ahora lo haces en cuestiones de segundos. Tú dices, quiero cambiar un plan, y te dice, ok, estas son tus opciones de cambio de plan, y haces el cambio de una vez. Entonces, eso te permite a ti, de alguna forma, liberar cualquier posible congestión que pudiese venir por una avalancha de necesidades dentro de las zonas afectadas, y metimos un sistema que lo que más allá que busca automatizar procesos, lo que busca es simplificar la experiencia de las personas. Adicionalmente, colocamos en producción un nuevo facturador. Digitel sigue avanzando y sigue apostando por el crecimiento del país, por la necesidad de nuestros usuarios. Entiendo que esta situación no paró las operaciones. No, había un plan de contingencia, y el plan de contingencia era garantizar y resguardar el servicio que teníamos en las zonas afectadas. Pero en paralelo, ¿ok?, lanzamos el Centro Cognitivo de Atención al Cliente, que es el IVR Cognitivo. Lanzamos un nuevo facturador este fin de semana pasado, este fin de semana 14. Lanzamos en servicio un nuevo facturador, modernizando nuestros sistemas para que nuestros sistemas tengan mayor posibilidad de crecimiento. También desplegamos un sistema de prepago geográfico con georredundancia. ¿Cómo es eso? Bueno, nuestro prepago únicamente está en Valencia, ahora desplegamos un prepago también en Caracas, porque necesitamos seguir garantizando las evoluciones que necesitan los grandes operadores dentro de la continuidad del negocio. Si el día de mañana se enfrentan nuevas emergencias o nuevas situaciones, o nosotros nos hubiésemos afectado con un data center, nuestro servicio de prepago puede seguir continuando en el otro data center, claro, ¿sabes? Y la tecnología cobró un sentido de ayuda a las personas para mantenerse conectadas, y es por eso que Digitel, pensando en esto, Luis Bernardo y todo el equipo y el tren directivo pensaron en cómo entregar algunos beneficios muy particulares a los usuarios. Ajá. Que acampan o hacen vida dentro del estado de La Guaira. ¿Okay? Entonces Digitel liberó un beneficio especial, ¿ok? Y ese beneficio especial lo que busca es poder cubrir
georreferenciado únicamente al estado de La Guaira, ¿ok? Ok. A las personas que cohabitan o conviven en el estado de La Guaira, donde entregamos una cantidad de beneficios que lo que está permitiendo es, al hacerlo de esa forma, es garantizar su tráfico y su consumo como un beneficio extra. Y eso es súper importante. ¿Eso se va a mantener en el tiempo? Mira, eso tiene vigencia de un mes, ¿ok? Y nuestro equipo comercial, de mercadeo y Luis Bernardo van a evaluar Si lo siguen. el comportamiento de estos beneficios para ver si se extiende hacia adelante. Fíjate, nos pasaron cosas muy, muy interesantes cuando empezamos a abrir el tráfico de forma gratuita. Observamos que esa no era la mejor forma, porque a la final no estábamos dosificando ni estábamos optimizando el uso de nuestros recursos de la red. Y realmente los beneficios permiten eso, que tú puedas también hacer uso del servicio, pero lo hagas conforme a la necesidad que tienes de conectividad. Nos conseguimos casos de emblemáticos, no sé, en un día 2.000, 3.000 mensajes de un número telefónico. Pudo haber sido un bot generando algún tipo de campaña publicitaria o algún otro tipo de cosas que no sabíamos. Entonces, para evitar que el usuario que realmente, y todos finalmente necesitan el servicio y poderlo generar algún tipo de congestión, se dieron beneficios aislados. Y seguimos modernizando nuestros sistemas de información y seguimos generando la palanca de transformación necesaria para que Digitel siga siendo una empresa de tecnología de punta y permita generar todo ese ecosistema de alianzas que necesita el país para poder desarrollar todo lo que queremos hacer. Definitivamente. Yo de verdad pienso que hay que conocer bien las operadoras, ¿no? Todo Sí. el trabajo que han hecho las operadoras dentro en esta emergencia, porque si tú hablas de que no solo tenías un plan de contingencia en el cual actuaste de manera inmediata y que a la par de eso varios proyectos que ustedes tenían por salieron al mismo tiempo, eso quiere decir una agilidad de una operadora en el mercado que permitió hacer eso. Eso habla de la estrategia. Habla del tren directivo. Habla de la gente. Habla de los empleados. Habla del venezolano. Claro. Habla del venezolano y su capacidad. Claro. La capacidad que tiene de adaptarse ante situaciones complejas. Nosotros pudimos observar cómo el equipo de operaciones, el equipo de tecnología, el equipo de seguridad de la información se abocó a atender la emergencia. No hubo ataque. No hubo ataque. Mira, sí tuvimos muchos intentos de ataques, ¿ok? Pero bueno, nuestros sistemas perimetrales han funcionado de tal forma que lo hemos podido contener todos. ¿Pero son locales o vienen de fuera? Vienen de afuera en su mayoría, el 80% está calificado que viene del exterior, más que todo tratan de atacar nuestros dominios públicos, ¿ok? Pero lo hemos podido contener todos hasta la fecha. Tenemos cifras muy interesantes, de verdad que la tecnología también permite monitorear y entender realmente dónde estás, ¿no? Y en la parte de ciberseguridad, yo te puedo decir con mucha firmeza que Digitel ha apostado en una arquitectura resiliente que ha permitido poder contener todos los intentos de ataques que nos están llegando del mundo exterior. Ojo, y todos los días estamos aprendiendo y todos los días estamos actualizando nuestro sistema. El área de ciberseguridad no se detuvo en ningún momento. Al contrario, generamos también una contingencia de ciberseguridad muy particular, ¿ok? Donde especialistas nuestros se dedicaron a monitorear nuestros sistemas 24/7, 24 horas al día por 7 días de la semana para ver cómo estaba todo. Por supuesto. Mira, Gabriel, amigos, hemos conversado con Gabriel Díaz, quien es el vicepresidente de Tecnología y Seguridad de Digitel. Hemos hecho un paso muy rápido. Hay muchos temas en los cuales, bueno, nosotros, Gabriel y yo, tenemos como una hora conversando antes de entrar a conversar con ustedes, a tener esta charla con ustedes, de diferentes temas que a lo mejor nos quedaron por ahí pendientes, Gabriel. Lo que sí es, llévale al equipo, llévale a Luis Bernardo, llévale a Daniel, llévale a todo el equipo de gerencial de Digitel, mi agradecimiento como venezolano por el despliegue que están haciendo, por el interés, por el amor que le están poniendo a levantar las telecomunicaciones. No es fácil, es una labor titánica, yo los felicito. Y tienes 30 segundos para dirigirte a esos usuarios venezolanos. Bueno, primero a nuestros clientes, aquí estamos, vamos a seguir apostando al crecimiento de nuestro país. Esa es la clave del desarrollo social. El índice de desarrollo humano es clave para
para poder fomentar el crecimiento de las grandes comunidades a nivel de los países, y la conectividad se hace necesaria. Y segundo, un mensaje para mis compañeros de Digitel, a Luis Bernardo, a todo el tren directivo, a Daniela, a Luis Sabater en finanzas pendiente de cada uno de los temas, Pablo Bernal de compras, pendiente de cada uno de los temas también, Amparo Illanes de atención al cliente, buscando ver cada uno de los detalles y puntos necesarios, Alfred, entendiendo toda la logística legal y todo lo que necesitamos tener como aparataje para poder operar de forma adecuada. Estamos hablando de Daniel Abrahams con su grupo de operaciones, que de verdad han hecho un trabajo importantísimo. Son héroes para nosotros. Claro, son héroes para nosotros. Antonio Morales de planificación estratégica, entendiendo también qué otras cosas podemos salir a brindar al mercado. Jessica Uzcategui de mercadeo, buscando comunicar lo que se está haciendo. O sea, definitivamente el equipo de Digitel, el tren directivo, donde me incluyo, de verdad que quiero aprovechar este espacio para decirle a todo el equipo de Digitel, me siento muy orgulloso de todo lo que hemos hecho. Y todo lo que tenemos que hacer, y gracias por ese reconocimiento, porque todos somos venezolanos y finalmente eso es lo que necesita el país. Definitivamente. Nosotros seguimos aquí en Ciberespacio trayendo esas informaciones que le permiten a ustedes conocer qué se está haciendo en el país. Una pausa y enseguida estamos con ustedes.